Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este semestre 2 2022. Vamos a trabajar de manera virtual y de manera también, porque eso quiero que vaya al canal también, y de manera presencial. Pero en la parte presencial yo voy a hacer videos cortos de lo que se puede hacer en clases conmigo. Y si puedo, voy a grabar en mi laptop las veces que vayamos a la universidad. ¿Está bien? Entonces, lo que más me interesa de ustedes ahorita, que es su última materia, perdón, el último ciclo de sus materias, que es el 10º semestre. Todos aquí ya han ido a la parte de estructuras, entonces quiero que entiendan que esta materia va a requerir que ustedes no solo apliquen paquetes estructurales como el ETAP, sino que apliquen conceptos que ya son más avanzados, que son conceptos dinámicos de cómo responde una estructura. Son casos donde ya no va a ser tan simple como cargas gravitacionales solamente. Aquí vamos a hablar más con cargas laterales y cómo se modifica o cómo se va modelando esto en una estructura de elementos finitos. Incluso las normativas, bueno, aquí ya vamos a estar viendo lo que es este curso de edificios altos, porque quiero que entiendan eso. Vamos a hacer netamente esta parte, esta primera parte de lo que es el curso, ya como universidad. Estamos enfocados ahorita en el comportamiento de edificios altos por sismo, por tiempo-historia, que va a ser el tiempo-historia de un sismo, por viento estático y viento dinámico. ¿Ok? Entonces, todos esos son afectaciones que tienen que entender cuál es la relevancia en un edificio alto. Se va a manejar como cargas vivas, y aquí debería anotar eso también. El APBN 1225002, aquí le falta un cero también. Em, ¿Ya? Porque en realidad estas cargas que van a poner a sus plantas tiene que ya estar normado y ustedes tienen que ya estar familiarizados con que la normativa que se utiliza en nuestro país. ¿Ok? Entonces estos de acá sí se van a utilizar y van a ser referentes cuando utilicemos el paquete estructural. La actual guía tiene algunas observaciones, ¿no? Pero es lo que está vigente. Vamos a ver dónde tienen sus fallas y por qué tiene esas observaciones, ¿no? Muchos ingenieros no están de acuerdo con respecto a esta guía y ya vamos a ver por qué. Pero, como les digo, está vigente y está respaldado de alguna forma con el Observatorio de San Calixto. Y eso también vamos a ver. El Observatorio de San Calixto es el encargado, por si acaso, no es algo estatal como se lleva en muchos países. Es una empresa privada que está en La Paz, que es justamente de, de esta organización de investigación católica, pero se llama San Calixto, pero es privada. Así que los registros tú puedes comprarlos, no está a libre disposición. Lo que sí está a libre disposición son la magnitud, ¿no? Y algo que ya van a entender que la magnitud no tenemos que cometer el error de decir la magnitud está en escala de Richter, ¿no? Richter es algo que no se aplica hace casi 80 años. Richter es una escala que solo se ha usado para Estados Unidos en una cierta parte, ¿ya? Entonces, esa escala que vamos a ver en todo el transcurso de magnitud, lo que es un sismo, vamos a ver de qué se refiere, ¿ya? Con respecto al viento, ¿sí? Aquí el viento dinámico se tiene que trabajar bueno, eso lo vamos a ver de dos formas. Em, no vamos a trabajar con el tiempo historia. Yo estaba trabajando con una tesis de cómo volver en base a dos parámetros, ¿no? A la geometría
Y también, ¿qué más era esto? Geometría, periodo natural, ¿ya? Periodo natural de la estructura. Y algo más es un cachito, a ver. La altura, obviamente. Y la altura, ¿no? Y estos parámetros lo que te hacen con una tesis que les he dado al anterior semestre, una planilla, es no trabajar, o sea, sí es viento dinámico, pero no es directamente con el tiempo historia, ¿ya? Sino es en base a datos de histogramas de vientos máximos. Y con eso puedes calcular un espectro. O sea, no es un espectro elástico, sino es un espectro, ¿cómo se llama esto? Un espectro de respuesta. Y esto es mucho más fácil de manejar en el paquete y también mucho más fácil de entender. Vamos a entender en esta materia qué es un espectro de respuesta también. Entonces, con respecto al viento dinámico, eh, hay que ver si vamos a seguir trabajando con este método o se va a aplicar directamente el método dinámico estandarizado por muchos libros que se basa en, sí, también histogramas, pero se basa en histogramas de respuesta en estructuras y se puede hacer algo equivalente. Cualquiera de las dos vamos a utilizar, ¿ya? Pero eso vamos a ver en su debido tiempo, porque obviamente la inscripción que se está haciendo para este año, 2022, se está haciendo con un análisis dinámico según lo que indica el ingeniero encargado, que es el ingeniero Florero. Entonces, con él hay que decidir cuál es el enfoque que se le va a dar al viento dinámico a la nueva inscripción 2022. En este caso va a salir esto ya el 2023. ¿No? Entonces, eso vamos a aún decidir con el ingeniero. Y con respecto a qué es el análisis estático, el análisis dinámico, pues eso es lo que se hacía antiguamente antes de la computadora, esto es lo que se hace con computadora, ¿no? Esa es la diferencia. Esto se puede hacer manualmente incluso, ¿no? Y esto sí o sí es pero con computadora. Vamos a ver por qué vamos a utilizar la norma peruana, cómo lo vamos a comparar con el GBDS, ¿no? Esto es bien importante entenderlo porque esto es de uso obligatorio en el Perú y como somos países vecinos, somos países hermanos, no solamente no les digo por el tema político, nada de esas cosas, sino porque compartimos la cordillera de los Andes de una manera muy especial. Toda la parte del oriente, donde es Pando, Beni, continúa a su, lo que le llaman a su selva de allá. Le llaman, ¿cómo le llaman allá? Sí, selva. O creo que sí, le dicen selva en vez de oriente y todo. Lo que es altiplano, se parece mucho a nuestro altiplano de La Paz y Potosí, etcétera. Lo que es el valle sí es muy diferente. Vamos a ver eso de por qué nuestra zona es más peligrosa que su valle de allá. Bueno, eso lo vamos a ver cuando comparemos esto y esto. Pero, ¿por qué se compara? Porque esto es relativamente fácil de entender. La, la desventaja de utilizar la guía boliviana es que tienen que aprender justamente el ACE, ¿no? Porque esta es la normativa americana que tiene muchos parámetros para llegar al espectro de elástico de diseño. La norma peruana es un poco más sencilla. Lo que se quiere, creo, alcanzar en un futuro es llegar a este nivel de simplificación, porque como nos estamos basando netamente en una norma americana, no es, no es tan preciso. Les digo, por eso tiene tantas observaciones esta normativa boliviana. Bien. Y con respecto al tiempo de historia, vamos a ver un sismo que ha pasado ah, aquí en Cochabamba. ¿Y qué más? Mm, Si no hay un disponible, les voy a dar un sismo de otro lado. Pero sí o sí vamos a utilizar el tiempo de historia. Bueno, entonces lo que tienen que ver ya ustedes en lo que va a venir el curso y lo que va a venir también las clases presenciales, y ya tienen que venir con su computadora, con su laptop, con preguntas, ¿no? Ustedes van a mostrarme, ya sea en clases,
Ya no va a haber mucha pregunta virtual, ¿ya? Por el grupo. Eso les recomiendo. Mejor traigan sus laptops para mostrarme en clase qué son sus dudas. Entonces, sí o sí es necesario llevar por eso computadora. ¿Ya? ¿Está bien? Les recomiendo que si su computadora es más antiguita que el 2018, ¿no? Trabajen con el ETAPS 16. ¿Ya? Si es arriba de 2018, 2019, para arriba, les sugiero que trabajen con el ETAPS 19, bueno, o ya salió hasta 19, hasta 23 creo que ya salió, no estoy seguro. O esto es del Bridge, ay, no me acuerdo. Pero el último del, del ETAPS pueden instalarlo. ¿Por qué? Porque aquí el interfaz es mucho más eh, visual cuando ustedes vayan modelando los elementos finitos. Es mucho más, sí, es la palabra, visual. En este de acá hay problemas de visualización, pero lo bueno es que es bien liviano, ¿no? Entonces, el- el- la ventaja de usar este tabs es que no van a tener mucho problema al momento de cargar este edificio, ¿no? Y también la visualización y todo. Solamente hay problemas, como les digo, de visualización, pero no nada que, o sea, no es que esté mal el paquete o sea peor, no, no, está súper bien, ¿ok? Y eso sería con respecto a su paquete estructural, ¿ya? Con respecto a los planitos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Planos, a ver, ¿ya? No trabajen con planos como este, bueno. eh, Obviamente sí se puede diseñar esto para sismo resistente, para que sea sismo resistente o edificio alto, pero como digo, la redundancia estructural aquí es muy baja. ¿Qué me refiero con redundancia estructural? Que hay elementos que son más débiles que otros, ¿no? Y aparte que si fallan, es más propenso que falle en un punto específico. Porque hay en estructuras así bien variables, o sea, perdón, bien variables, más que todo en la geometría superficial, em, hay concentraciones de carga porque esto va a someterse justamente a torsión, ¿ya? Por el tema de los sismos y del viento. Entonces, no es aconsejable para ustedes que trabajen con estructuras asimétricas, ¿ya? Es preferible porque ustedes van a elegir su plano, ¿ok? Ustedes directamente van a elegir su plano. Entonces, es preferible que trabajen con algo cuadradito, digamos, ¿no? Algo que sea simple y fácil, ¿ya? Algo así. Se les sugiere trabajar también con estructuras que tienen muro de ascensor, ¿ya? Pero el ascensor que no esté muy lejano, o sea, que esté lo más cercano posible al medio, ¿está bien? Pueden trabajar también con ese tipo de ascensor y yo les voy a explicar después si han elegido, no importa si está aquí o aquí el ascensor, no es que no se debe construir así, sino es que el ascensor generalmente te da una rigidez más elevada que un grupo de columnas. Y es un concepto que está aquí planteado. Les voy a mostrar directamente la gráfica para que vayan viendo su plano. Miren, las cargas del edificio generalmente están concentradas en un punto. Eso le llamamos centro de masa, ¿ya? O sea, las losas van a estar todas las cargas ahí repartidas en toda la losa, ¿no? Y dependiendo de la geometría, pues van a tener un centro de masa. Lo que llamamos el centro de rigidez, ¿ya? Centro de rigidez, generalmente es la agrupación de la rigidez de todo el piso. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo fácil, digamos. Es cuadrado esto. Tienes una columna aquí, una columna del mismo tamaño, ¿no ve? Todo del mismo tamaño. Listo.
El centro de rigidez va a estar aquí. Uso el medio. Centro rígido. Y digamos que es una losa llena. Y la losa llena también coincide con el centro de rigidez. Quiere decir que aquí no va a haber excentricidad, ¿no? Pero, pero por si acaso siempre se pone el 5% de excentricidad como normativa. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? A pesar que si no tuviera excentricidad, igual se pone en el ETAP, se pone esto por norma. Ese lo vamos a estar viendo poco a poco. Pero hay casos donde van a tener esto. Les voy a dar otro ejemplo con otro colorcito. Que digamos que tengo aquí una columna más grande y tengo otra columna más grande y quizá tengo dos de ese estilo. ¿Ya? ¿Dónde va a ir la rigidez? Pues al lado donde están más columnas. Entonces va a estar más por acá. ¿Ya? Entonces va a tener excentricidad en X, el centro rígido. ¿Ya? Entonces donde está más concentrada las rigideces, ahí es donde va a estar su centro rígido. Y peor si es que en el caso de lo que les decía, los muros de ascensor, que digamos yo lo tengo aquí un muro de ascensor, esto te produce harta rigidez. Entonces va a estar, a pesar de que ponga aquí tres columnas, va a estar más por acá. ¿Ya? Y peor aún si es que está aquí el ascensor, ¿no? Esto ya es otra cosa. Ya está más acá. Entonces te va a producir más excentricidad. Al momento que te dé más excentricidad, que la carga lateral va a venir así y así por el sismo, tanto en X como Y, a causa de esa excentricidad, la estructura va a rotar, ¿no? Y mientras más excentricidad haya, los que más van a sufrir van a ser estas columnas, ¿no? Y al mismo tiempo las vigas que conectan a otras columnas, digamos, ¿no? En el caso que hay otras vigas aquí, a la parte rígida, vas a tener problemas aquí y aquí, también aquí. Aquí va a sufrir harta torsión y harta fuerza axial, porque la torsión también te produce fuerza axial en los elementos arrastrados, en este caso van a ser las vigas. Entonces, hay bastante problema con la torsión en la estructura, en un edificio. Por eso es lo más aconsejable trabajar con centros de masa que coinciden casi con el centro de rigidez. Sí, como nuevamente repito, no es que no se pueda, se puede hacer también estructuras que son así, se pueden hacer sismoresistentes, solamente que requiere bastante iteración estructural, porque hay que poner muros de corte para que el centro rígido casi que coincida con el centro de masa. Entonces, eso ya requiere bastante criterio, ¿no? Y experiencia. Lo que se requiere de ustedes es que apliquen lo que se les va a enseñar como un aprendizaje más que todo del qué es un espectro de respuesta, el espectro de diseño, cómo vamos a analizar con los modos de vibrar de una estructura, para qué nos sirven los modos de vibrar. Entonces, todas las cositas tienen que entenderlo, ¿no? Las cositas no se van a apreciar muy bien si se enfocan más en la parte de criterio. ¿Se entienden? Porque entonces, como les digo, criterio. Se puede, pero es criterio. Y es como aprender a correr antes de caminar, ¿no? Entonces, esto les va a dar por lo menos algo de criterio para tomar decisiones estructurales. ¿Ok? La estructura más simple posible. Por eso se les pide eso en su plano. Entonces ya seguramente el ingeniero Florero va a darles ya un link porque va a ser todo virtual, la entrega de proyectos. Así que tienen que ya buscar ya de un planito que sea lo más fácil posible para ustedes. Ustedes van a elegir, ¿ya? No se les va a hacer, no se les va a repartir planos para que ustedes no hagan de diferente forma. Incluso si ya tienen un modelo estipulado o ya lo han modelado, incluso les conviene trabajar con eso, ¿no? Porque van a estar más familiarizados, porque se va a hacer un análisis muy diferente a lo que ustedes han aprendido hasta ahorita. ¿Ok? No sé si hasta ahí hay una pregunta con respecto a los planos. ¿Está todo claro?
Entonces, ya quiero, por favor, que el día viernes de la siguiente semana ya puedan traer sus planos, toditos, toditos, tan digital y en sus laptops que me muestren. Y yo les voy a ir corrigiendo al inicio de clase, vamos a ver sus planos para poder, em, para yo decirle está bien, está mal, ¿ok? Después, eh, eso sería con respecto a lo que se va a requerir la siguiente semana, que ya tiene que estar instalados setups. Eh, las normativas. Ah, otra cosa. Vamos a trabajar con Classroom también para yo darles material. Se los voy a dejar en la descripción del grupo de WhatsApp para, para que yo les dé ahí todo este material. También puedo darles ¿cómo se llama? Estas diapositivas en PDF para que lo vayan estudiando. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más requerimos? Creo que sería todo con respecto al proyecto. Ah, ¿alguien quiere hablar? A ver. Otra cosa que me estoy olvidando son las preguntas. Entonces, esto lo vamos a ir definiendo. También aquí tengo que aumentar algunas preguntas que se han aumentado este semestre que ha pasado para su defensa. ¿Ok? Entonces, hay que entender qué es cada cosita, como esto, por ejemplo. La aplicación del viento, qué tipos de análisis no lineal hay en estructura alta, explicar qué es resonancia estructural, bajo qué condiciones se utiliza el viento dinámico, cuántos tipos de análisis modal existen. Todas cositas las vamos a ver en clase. Entonces, esto es más que todo criterio, ¿no? Estos de acá, los siguientes proyectos, va a ser más que todo uso de los paquetes estructurales. Ya no va a ser tanto criterio, ¿ok? Entonces, aquí se tiene que utilizar bastante práctica en el paquete. Es por eso que les digo, ya no tienen que utilizar ni siquiera cuaderno. Tal vez para algunos apuntes de criterio, ¿no? Para el primer proyecto me parece bien, pero después si pueden utilizar su computadora, incluso un Word, para anotarse los puntos necesarios que se les tiene que enseñar para su defensa, porque como les digo, no va a haber mucho criterio ya en los demás proyectos, sino es más manejo de paquetes estructurales. Puentes, vamos a hacer 8 tipos de puentes. Ya les he dicho que son, uno es puente arco. En el puente arco hay tres variaciones. Puente arco tablero inferior, tablero intermedio, tablero superior. En lo que es atirantado, ¿no? 4. En lo que son colgantes, 5. Aunque yo he dicho 8. Son 6. Porque son estos 5 y volados sucesivos, ¿no? Todos son arriba de 100 metros. Toditos. Las luces, ¿no? Entonces, ya de por sí esto es bastante complicado entender la teoría. Por eso es que se les aplica o se les enseña a uno a predimensionar bien este proyecto, ya para que se entienda cómo se predimensiona y cómo se aplica en base a ya proyectos hechos. ¿Ok? Porque aquí no hay una fórmula, no hay una guía que te va a decir, primero tienes que hacer esto, no, no hay eso. Todo es con verificación estructural. Estas son estructuras muy complicadas, les digo, o sea, de diseñar. Entonces, lo que nosotros generalmente hacemos no es que vamos a trabajar con mucho texto ni teoría para entender esas estructuras. Vamos a entender la tipología estructural, cómo se comportan, cuál es su diseño isostático, porque estos generalmente son simples ecuaciones isostáticas para que la estructura tenga equilibrio. Y a partir de esas tipologías recién se plantea una geometría inicial. Y esa geometría inicial en los proyectos reales
se van iterando hasta llegar a un proceso final. Y en ese proceso final puede durarte por lo menos 2 meses de iteración, pero entre unos 20, 30 ingenieros. ¿Por qué? Porque estos puentes cuestan arriba de 10 millones, 50 millones de dólares. Entonces, obviamente requieres muchísimo iteración, cálculo y optimización en lo que es estos puentes, ¿ya? Entonces es importante pues, que sepan que no vamos a diseñarlos, por así decirlo, sino vamos a entender su tipología, su comportamiento y su planteamiento estructural para que ustedes tengan conocimiento de cómo se maneja estos tipos este tipo de estructuras en, en proyectos, ¿no? Entonces, es más que todo eso, para su proyecto 2 y 3. Con respecto al proyecto 4 y 5, que son cúpulas eh, em, de cerchas espaciales, digamos, donde va a haber cargas de viento, ¿no? Son cúpulas que van a tener diferente forma, van a tener circulares, vamos a tener de parábolas, vamos a tener catenarias, vamos a ver qué es catenaria, esta forma de acá, ¿no? Y esos son cerchas en 3D, que se les va a formar como cáscaras, ¿no? Que son cáscaras, ya la van a ver que es la teoría de cáscaras, que es un elemento muy delgado, donde solamente vas a analizar la cortante, algunas tracciones o tracción a cortante, momentos, ¿no? Generalmente las axiales sí también se analizan, ¿no? Se simplifica bastante el modelo estructural de estas cáscaras y en elementos finitos se lo conoce como shells, que es lo que vamos a utilizar en el ANSYS, pero no el shell, porque no el shell del... Eso por decir que eso también hay en ETAPS, ¿no? Pero el shell del ETAP solamente tiene 4 puntos y es cuadrado, rectangular. El ANSYS tiene la opción de trabajar con elementos finitos que son así, ¿no? De 4 puntos también y elementos finitos también de 8 puntos. Y entonces son mucho más precisos para poder modelar una cáscara circular, paraboloide o catenaria. Entonces, ese tipo de elementos finitos vamos a utilizar. Por eso utilizamos el ANSYS. ¿Ya? Es mucho más preciso en el modelamiento que si utilizamos ese tipo de elemento finito. ¿Se entiende? También vamos a utilizar presas que son así. Veamos el tipo. Ya. Entonces son también represas, que se va a hacer como cómo se diseñan las represas. Realmente las represas son circulares, porque las represas que tenemos muchas veces en las que ustedes han visto seguramente son así, ¿no? Generalmente son de tierra estas, la que han visto en la angostura, o si han visto en Misikuni, generalmente es una estructura algo así también. Es más delgada, pero es de hormigón. Hay otras que son mucho más óptimas, que son las circulares, que van a ser así, ¿no? Porque va a venir el agua. Esto lo vamos a ver en su debido tiempo. Esto se puede modelar con un elemento finito tipo solid. Pero el solid, que son justamente de 8 nodos o que son así. O sea, estos elementos se utilizan de esta forma, elementos finitos. Esto también hay en el SAP o en el ETAPS, pero en el ANSYS hay sólidos que son axisimétricos, que son también así, tipo piramidales, que tienen una curvatura, ¿no? O sea, que tienen 3 puntos, son 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Abajo tiene otros 6. Entonces, hay más facilidad de modelar elementos así complicados en paquetes estructurales donde ya el modelamiento es más preciso. Ya por eso utilizamos ANSYS para estos últimos proyectos. ¿Ok? Por eso es que poco a poco ya vamos a ir viendo cómo deberían trabajar esos proyectos, así que no se preocupen. Solo les digo algo que esta materia es
va a requerir mucho de su tiempo, va a requerir mucho de su computadora, obviamente. Y si le van a agarrar el hilo, espero que sí, va a ser tal cual como les fue, me parece, a los estudiantes que le han aplicado el anterior semestre, les fue excelente, les digo. Yo he conocido por lo menos a Laura, la que está haciendo ahorita la inscripción, y no, me sorprendió bastante sus proyectos. El nivel de ¿cómo les digo? Ese nivel, yo cuando presenté, pues no, era comparar, mm, no sé, como un 1 de 10, ¿no? Yo era uno y su proyecto es de ellos, muchos chicos han sido 10. Se sigue mejorando bastante el temario de esta materia. Solo les deseo que ustedes puedan aprender estos paquetes estructurales, ¿ok? Pero aplicando el concepto, más que todo eso. Aplicando el concepto, conceptos que no se les va a enseñar, por ejemplo, en cursos normales que te manejan. O sea, en YouTube hay un montón de, ya han debido ver, de tutoriales de cómo manejar etapas, ¿no? Hay un montón, un montón. Ni siquiera tienes que ser ingeniero civil para dibujar una estructura. Ustedes ven un tutorial, hacen clic, 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 clic y ya, listo. Ya has hecho una estructura. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es cómo aplicar las funciones de los paquetes para que tengan una mejor modelación y sea más óptimo posible, ¿no? Y ese ejemplo siempre los doy, siempre les digo a los que toman el curso, a mis estudiantes también de hiper, les digo que ustedes son como doctores de, de los edificios, ¿no? O de las estructuras, que, digamos, si hay una rajadura, si hay un desplazamiento que no debería haber, todo eso ustedes deberían saber por qué pasa, ¿no? Entonces, es lo mismo que un doctor te toma la sangre, te ve que te duele algo y ya sabe lo que tienes, ¿no? Aproximadamente. Muchas veces no, pero en general sí. Entonces, más o menos son así ustedes, ¿no? O sea, lo que están formando ahorita y en la última etapa de su carrera es ya el criterio. Y este criterio pues tiene que servirles para tomar las mejores decisiones basadas en dos cosas que ustedes ya han aprendido, ¿no? Que es primero la seguridad, ¿no? Y lo que es la economía. Entonces, para esto se contrata un ingeniero civil. No, ¿para qué? ¿Para qué necesitaríamos un ingeniero civil? Directamente trabajaríamos con un arquitecto. Yo le digo que me haga un edificio de 10 11 pisos y lo que hacen los arquitectos es bastante simple. Agarran el área y ustedes ya han debido ver esto en Hormi 1 o Hormi 2 que hacen áreas de influencia, ¿no? Y así se predimensiona. Y es como les tengo que enseñar. Y así también tengo una planilla que dice cómo se va a repartir la carga, ¿no? Entonces, digamos, toda esta losa va a repartir aquí la columna. Y así va a ser para diferentes pisos. Y se va a sumar. Y ahí yo tengo más o menos una columna basado en cargas gravitacionales. ¿Estará bien? Más o menos, ¿no? Porque no es la óptima. Hay muchos factores que no se analizan. Muchos factores que no se analizan en estos puntos. Entonces, para eso están ustedes. ¿Ya? Entonces, el tema de concepto, estructuración, etcétera, es algo que ustedes tienen que ya formar este semestre, que no les falta nada para que sean ustedes ya futuros ingenieros. Así que se les va a pedir así en ese mismo nivel, que tengan ese mismo compromiso. ¿Ok? Más que todo porque esta clase es totalmente voluntaria. ¿Ya? Yo no les pido más, más que su atención, que me demuestren que están aprendiendo, ¿no? Para que yo les siga explicando, para que les siga dando material, etcétera. Entonces, si ustedes me demuestran eso, yo con gusto les paso todo, ¿no? Entonces, esto es algo así. Ok, entonces vamos a quedarlo ahí la clase. Quiero que no sea muy larga, quiero que sea una clase como
como hemos dicho al principio, el día miércoles, que tenía que ser presencial esta clase, pero aparte que me han dicho los mensajes y todo, he dicho, uno, es bueno grabar esto para que lo tengan en consideración, los que no han venido, y aparte que no íbamos a hacer nada más que conocernos, ¿no? Entonces la siguiente semana, sí o sí, tienen que traer ya sus planos, sus computadoras y mostrarme en sus computadoras sus planos. No quiero que traigan impreso ni nada, en sus computadoras, quiero que sea digital. Entonces así vamos a ver por qué han tomado la decisión de tomar esa estructura y en base a los ejemplos que yo vea, ahí vamos a hablarles un poquito de la parte teórica. Entonces la parte teórica vamos a ver la siguiente semana. Ya vamos a entrar directamente a lo que son modos de vibrar, análisis dinámico y cargas laterales. ¿Ok? Y algunos conceptos de- que llevan todas las normativas sismoresistentes. ¿Ok? Necesito hasta ahí una pregunta. Ya. Entonces esto lo voy a grabar o lo voy a subir directamente a mi canal.